Ya está. Listo. Entonces vamos a empezar con un poquito de bioenergética, ¿no? Pusimos acá las principales funciones del Estado, que es el concepto de energía interna, que es la E o la U representadas, que son la suma de todas las energías que posee el sistema. Después, la entalpía, una medida del contenido del calor del sistema. Después, la energía libre de Gibbs, que ella expresa la cantidad de energía capaz de realizar trabajo. Están pidiendo para unirse, pero yo no veo. Y ahora voy a dejar de compartir porque escucho que están pidiendo para unirse, pero yo no veo. ¿Cómo hago eso? Bueno, ahí conseguí que entrara el compañero. Voy a volver a compartir allá. Hola, Marco. Eh, ¿Cómo pongo a alguien de administrador? ¿Alguien sabe? No sé cómo hacer eso. Bueno, Creo que la persona que creó la llamada tiene que aceptar y no hay como sí, poner otra. entiendo. Bueno, entonces vamos, cuando escuche que alguien va a unirse, yo saco y después volvemos a presentar otra vez. Vamos a seguir. Entonces, la energía libre de Gibbs es la energía que expresa la cantidad de energía capaz de realizar un trabajo, ¿no? La entropía, que es la expresión cuantitativa del desorden, y acordarnos que la primera ley de la termodinámica es cualquier cambio físico-químico, la cantidad total de energía en el universo permanece constante. O sea, si yo gasto X, ese X se transformó en calor o en trabajo, pero continúa siendo el mismo X, ¿sí? No se pierde. Y exactamente eso es lo que viene a decir la segunda ley. Toda transformación espontánea, la entropía del universo aumenta hasta alcanzar el equilibrio. O sea, yo gasto energía hasta que toda la energía ya tenga sido empleada y ya tenga sido transformada. Acá viene un cuadrito con un gráfico que los maestros aman los gráficos, ¿sí o no? Y un montonón de simbolitos y uno mira y quiere matarse, pero no. Lo que pasa acá es el siguiente. Si yo tengo un delta G, o sea, la variación de energía libre mayor que, menor, perdón, simbolito menor que cero, la transformación es espontánea. Es una transformación exergónica. ¿Qué significa eso? Que yo salgo de un estado de más energía para un estado de menor energía. Entonces, esa transformación se da a la voluntad. Yo no necesito empregar energía para que eso pase. Al revés de que cuando delta G tiene un valor mayor que cero, o sea, positivo, la transformación no es espontánea, es una transformación endergónica, o sea, está absorbiendo energía, está gastando energía, porque sale de un estado de menor valor energético para un estado de mayor valor energético. Ahora, cuando la energía es igual a cero, la variación, ¿sí? La variación de energía libre, o sea, delta G, es igual a cero, es que el sistema ya ha alcanzado el equilibrio. La reacción puede ir y volverse a la voluntad, no se está gastando energía. O entonces el sistema está estático, no tiene ninguna transformación, ¿sí? Acá viene eh, un recordatorio sobre las variaciones de energía libre estándar de reacciones secuenciales en las cuales el producto es un reactivo de la siguiente. O sea, cuando yo tengo una reacción que va a gastar
5 calorías mol, como está esa reacción acá de A para B, y tengo una otra reacción que va a liberar 7 calorías mol, como tengo esa reacción acá de B para C. ¿Qué es que yo hago? O sea, ¿qué el cuerpo hace? Porque el cuerpo es muy inteligente. Él no va a dejar una energía liberada allá de bobera. Él la va a acoplar esa energía, esa reacción que libera energía a una reacción que absorbe energía, a una reacción que gasta energía, para que la energía que está siendo generada de B para C sea empleada para que A se pueda transformar en B. Mira qué inteligente es el cuerpo. Entonces, una reacción termodinámicamente desfavorable, o sea, endergónica, que va a gastar energía, puede ser impulsada por una reacción que es exergónica, ¿sí? Pero tiene que ser más exergónica de lo endergónica que es la otra. O sea, tiene que liberar un poquito más de energía de lo que la otra consume, ¿sí? Si una consume 5 calorías mol, entonces yo la puedo acoplar con una que libera 7 calorías mol, porque aún me va a sobrar 2 calorías mol, ¿sí? Entonces yo tengo certeza que esa reacción sí se va a poder pasar si está acoplada con la otra. Y acá venimos a decir un poquito de cinética, porque ¿quién? Hay otra persona quiere entrar. Voy a dejar de compartir para poder aceptar. Listo. Volvemos allá. ¿Estás viendo? ¿Sí? Listo, ahí vamos. Entonces, aquí estábamos, un poquito de cinética. ¿Por qué? Los factores que modifican la velocidad de una reacción. Cuando yo aumente la frecuencia de las colisiones, sea incrementando la energía cinética, sea incrementando la temperatura o aumentando la concentración de los reactivos, o sea, colocando más reactivos en el mismo espacio, yo voy a aumentar la velocidad con que se hace la reacción, ¿sí? O entonces también yo puedo disminuir la necesidad de alcanzar tal valor de energía de activación, usando, por ejemplo, un catalizador, que es lo que el cuerpo hace todo el tiempo con las enzimas, ¿sí? Mire que tiene preguntas en el chat. Entonces, acá pusimos un ejemplo. Otra persona quiere entrar, voy a dejar de compartir. Vamos a compartir otra vez. Ahí, ya ver. ¿Ya se ve? Bueno, dada la reacción de A para B, ¿sí? Sabiendo que la energía libre de A es 2 kilocalorías por mol, o sea, A está acá. Y la energía libre de B es 1 kilocaloría por mol, o sea, está yendo de un estado más energético, 2, para un estado menos energético, que es el 1. Entonces, ¿qué me di? Solo de bater el ojo, de mirar el gráfico. ¿Qué veo? Veo que si yo salgo de un estado de mayor energía para un estado de menor energía, esta reacción es espontánea. El delta G va a tener un valor menor que 0. Ella va a estar liberando energía, o sea, es exergónica, ¿sí? Ahora validando acá los números. ¿Cómo voy a sacar los números de eso? Simplemente voy a poner 1, que es el delta G de B, menos 2, que es el delta G de A. Así yo voy a tener
que es el delta G, no, que es el G de A, ¿sí? Y así vamos a tener el delta G, que es el delta G, la variación de energía que se tuvo al transformarse A en B, que fue menos 1 kilocaloría por mol. Pero yo puedo hacer también la reacción al revés, que sería la transformación de B para A. ¿Cómo sería eso? Sería saliendo de un estado de menor energía, yendo a un estado de mayor energía. Entonces va a ser al revés, va a ser 2 menos 1. 2 va a dar un valor positivo, porque no es espontánea, es endergónica. Ella consume energía si fuera en la dirección de B para A. Y aquí viene esto, un ejercicio que nos cayó en final. Él nos dio este gráfico. Cuando uno vea el gráfico, ¿qué debe hacer? Sacar los valores numéricos para tener una visión más amplia de qué me está diciendo este gráfico. ¿Sí? Me está diciendo que la energía libre de A es 3, miren, pusimos en verde. Que la energía libre de B es 1, pusimos en verde. ¿Cuál es la energía de activación que A tiene que alcanzar para empezar sus moléculas a chocarse y a transformarse en B? Ella tiene que elevarse 3, tiene que alcanzar una energía de activación de 3, porque está veniendo de 3 a 6, para empezar a transformarse en B. Entonces, el delta G será 3 menos 1, porque está viniendo de A para B, porque la coordenada de la reacción está en ese sentido. Entonces, bueno, ya validé el gráfico, ya sé qué me está diciendo, ahora vamos a ver qué quieren de eso, ¿no? Eso es muy importante. Antes de avaliar las afirmaciones, antes de leer toda la pregunta, leer el gráfico, entender el gráfico y después bajar para las preguntas, ¿sí? Listo. Entonces, mire, en las células esta reacción está catalizada por una enzima beasa. Ah, qué bonito, ¿no? No nos quería decir nada del gráfico, quería saber que estaba catalizada por una enzima. ¿Qué sabemos de las enzimas? Acá sabemos de las enzimas. ¿Qué hace una enzima? Una enzima es un catalizador. ¿Y qué hace el catalizador? Disminuye la velocidad de una reacción. Entonces, ¿cómo disminuye la velocidad de una reacción? Disminuyendo la energía de activación, disminuyendo la necesidad de alcanzar la energía de activación. Entonces, ¿qué me saco de esa información? Que la energía de activación, cuando esté catalizada esta reacción por la enzima beasa, que puede ser cualquier enzima, va a tener un valor menor que 3. Pero ¿cómo sé eso? Acabando de analizar la información que tenemos, que un catalizador disminuye la velocidad de la reacción a través de la disminución del valor de la energía de activación. ¿Yo sé cuál valor es? No sé, porque no me dijo que la beasa emplea tal fuerza o tiene tanto de energía o algo así, ¿sí? No me dijeron eso. Lo que me dijeron es que está catalizado por una enzima y yo sé que la enzima lo que hace es disminuir un poquito el valor de la energía de activación. Listo. Entonces, ahí viene más las afirmativas. La reacción de A para B catalizada por la enzima beasa es más espontánea que la no catalizada, pero su velocidad no modifica. Está totalmente cagado, ¿no? Porque la enzima beasa no tiene nada que ver con la espontaneidad de la reacción, porque la reacción o es espontánea o no es espontánea. Si va de un valor mayor de energía para un valor menor de energía, es espontánea. No tiene un poquito espontáneo o un montonón espontáneo, es espontáneo. Y está diciendo que la velocidad no se va a modificar, pero es justamente lo único que se va a modificar. Entonces está mal la reacción de A para B no catalizada
posee un delta G de 2 kilocalorías por mol y un estado activado de 6. No es verdad, no es verdad. ¿Por qué? Porque la no catalizada posee un delta G de menos 2 kilocalorías por mol y su estado activado, o sea, la energía de activación es igual a 3. Ya analizamos el gráfico, jaja, no nos va a hacer caer en eso. Bueno, saltemos la que es y vamos para la que no es para poder analizar. La reacción de A para B no catalizada es espontánea y presenta una energía de activación de 6 kilocalorías por mol. Ya vimos que no, hermano, la energía de activación es 3 en esa reacción. Y la letra E nos dice, la reacción de A para B, catalizada por la beasa, posee un delta G menor que 2 kilocalorías por mol y una energía de activación mayor a 3 kilocalorías por mol. No, el delta G de ninguna reacción se modifica si tenemos la presencia de una enzima catalizadora. Lo que va a cambiar es justamente el valor de la energía de activación que tenemos, ¿no? Entonces, es la letra C, la reacción de A para B, catalizada por la enzima beasa, tiene un delta G de menos 2 kilocalorías por mol, chévere, ya vimos que sí, es verdad, y una velocidad mayor que la no catalizada, porque la energía de activación es menor a 3 kilocalorías por mol, exactamente. La energía de activación va a ser menor porque tiene la presencia de una enzima, ¿sí o no? Aquí pusimos unos conceptos importantes para la final, ¿sí? ¿Cuáles son esos conceptos? Miren, célula procariota no presenta una membrana nuclear, no tiene núcleo, ¿sí? El ADN es circular y es citosólico, o sea, está esparcido en el citosol. Posee ribosomas policistrónicos, miren los bichitos acá, los policistrónicos, ¿sí? Tiene un codón y codifica para varios genes, miren, gene A, gene B, gene C. Presenta la holoenzima, miren la bonita acá, la holoenzima, ¿sí? Holoenzima. Presenta subunidades más factor sigma. Oye, el factor sigma acá, mírenlo. Es ese triánguloncito tan bonito. Otras cosas, tiene el factor Rho, ¿no? Tiene el Rho dependiente. El codón de stop de ella tiene el factor Rho, que es este. Esta cosita que sale de los ribosomas policistrónicos son las cadenas peptídicas. Mire, se está codificando 3 cadenas peptídicas a la vez. Es diferente de la eucariota, ¿sí o no? Las subunidades también de los ribosomas procariotas tienen un valor menor. Son 30S y 50S y el del eucariota es 40S y 60S. Otra cosa importante también es el gasto energético de la formación de una cadena polipeptídica, ¿no? El coste energético. Aquí pusimos un ejemplo de 120 nucleótidos que dividido por 3 dan 40 aminoácidos, ¿sí? Y son 39 enlaces peptídicos. O sea, para hacer la activación de esa cadena, gastamos una molécula de alta energía y 40 enlaces de alta energía y 80 enlaces de alta energía, porque se va a fosforilar completamente, ¿no? Porque son 2 enlaces de alta energía por cada molécula de alta energía. Para hacer la iniciación se va a gastar una molécula de alta energía por secuencia, o sea, una sola, y un enlace de alta energía por secuencia, o sea, uno solo, porque solo se va a iniciar una secuencia una vez. Para hacer la elongación se va a gastar del GTP 2 GTPs, porque son 2 moléculas de alta energía fosforiladas, solamente un enlace de alta energía de cada uno, y se va a gastar 2 enlaces de alta energía, porque va a ser uno de cada uno. La terminación va a gastar también un GTP, una molécula de alta energía por secuencia y un enlace de alta energía por secuencia. Y el saldo total para hacer una cadena de 40 aminoácidos serán 120 moléculas de alta energía, 40 ATPs y 80 GTPs, y 160 enlaces de alta energía al todo. ¿Sí? Eso es chévere saber para el final. Cargas genéticas, también es chévere saber, ¿sí? Vamos solo a dar una pincelada en eso para ya caernos en
ciclo celular. Bueno, carga genética. Una cromátide equivale a un cromosoma, sea de padre o de madre, la carga en uno sea igual. Dos cromátides equivale a dos cromosomas, sea de padre o madre, y su carga es 2C. Dos cromosomas homólogos son cuatro cromátides, y eso solo pasa antes de la división celular, y la carga es 4C. Bueno, cuando los cromosomas se replican, que es en la fase S, tendrán cuatro cromosomas, o sea, dos copias, la carga es 4C. Y ahí tiene el punto de restricción para el ciclo celular. Y va a evitar que el ADN se replique. ¿Sí? La célula sensa todo eso, ya vamos a ver. Diferencia entre ploidía, haploidía y triploidía. Eso es chévere. Diploidía, en la especie humana, que es diploide, tiene dos juegos de cromosomas. Uno viene del padre y otro viene de la madre. Cada juego tiene informaciones en sus loces correspondientes que codifica para el mismo gen. Son cromosomas homólogos. La haploidía, la especie humana, produce gametas, o sea, que tiene un solo juego de cromosomas. Y la triploidía sería una especie que naturalmente tiene tres juegos de cromosomas en sus células. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Ploidía es el número natural de juegos de cromosomas de una especie. ¿Sí? Y somía ya es otra cosa que vamos a ver aquí más bajito. Diferencia entre aneuploidía y ploidía. Ploidía es la naturaleza de esa especie y aneuploidía son anomalías cromosómicas en las cuales existe un desbalance del número de copias de los cromosomas presentes en esa célula. Representan anomalías cromosómicas más comunes en los humanos, ¿sí? Dos tipos de aneuploidía. La primera es una copia a más de los cromosomas, como por ejemplo la síndrome de Down, que en un individuo tiene tres copias del cromosoma 23, caracterizando así una trisomía del 23. El otro tipo es para menos, es la falta de una de las copias, como por ejemplo la síndrome de Turner, que es una monosomía del cromosoma X. Bueno, ¿qué es un cromosoma bivalente? Las cromátides se unen en cada gen. Esto forma el llamado cromosoma bivalente. Se denomina así porque está constituido de una estructura formada por dos cromosomas. Es la famosa tétrada. Los genes son dentro de los cromosomas en sus locis, un gen para cada loci. En el cromosoma, estos genes homólogos que vino uno de padre y otro de madre van a codificar para la misma característica, por ejemplo, color de ojos. El papá le dio al niño el color de ojo azul, es recesivo, es A minúsculo. Y la mamá le dio color castaño, es dominante, es A mayúsculo. Entonces, el gen que se va a expresar fenotípicamente, o sea, lo que voy a ver, va a ser el castaño, porque es dominante. Él puede expresarse en la heterocigosis, o sea, asão, asiño, ¿sí? Y el par del gen recesivo solo se va a expresar cuando tiene la condición de homocigosis, o sea, asiño, asiño. Si el hijo fuera a tener el ojo azul, la mamá también debería tener dado el A minúsculo, ¿sí? Homocigosis, homocigoto. Individuos que para un dado gen tienen cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo, así. Listo. Vamos entonces para lo que nos interesa más aún en esta clase, que es el ciclo celular bendito, ¿sí o no? Entonces, en el ciclo celular uno tiene que saber primero que está compuesto de la fase G1 es la primera, la fase S y la fase G2. Después viene la fase M. La junción de G1, S y G2 es la interfase. Entonces, en G1 va a tener el punto de control o la restricción. En S va a tener un censo de la célula. En G2 va a tener un punto de control y en M también, ¿sí? Y entonces acá, ¿cómo vamos a estudiar estas fases? Sabemos que todo empieza en G1. Es una fase más larga, es
donde la célula está haciendo su función normal, natural, sus cosas de célula, ¿sí? Su función. Ella acabó de salir exactamente del ciclo anterior de división, ¿sí? En este ciclo, en esta fase del ciclo, ella tiene de carga genética 2C. ¿Cuál es el momento en que tiene 4C? Solo en G2. Ojo, en G2 tiene 4C. En G1 tiene 2C. Eso es muy importante. Entonces, la interfase se divide en tres fases. G1, S, G2. ¿Sí? La fase S es la fase donde se va entonces a duplicar el ADN, ¿sí? Pero antes de este tiene un punto de control, que la célula va a censar si su ADN está en condiciones de entrar en el ciclo de división, ¿sí? Ese es el punto de restricción. Si el ADN está perfecto, si el ADN está, no tiene ningún desperfecto, si no tiene ninguna anomalía genética o si no tiene ninguna cosa que va a generar algo raro, ¿sí? Entonces, la célula sensa si el ADN está todo bien y pasa para S. La fase S, la célula entonces va a duplicar su material genético y va a hacer con que la cromatina empiece a querer condensarse, ¿sí? Acá la ploidía es la misma, o sea, la célula continúa siendo diploide si fuera una célula somática o continúa siendo haploide si fuera en la célula no, la haploidía se va a modificar más tarde porque si fuera una célula haploide va a modificarse en la división, ¿no? O sea, entonces en ese la haploidía continúa siendo la misma, ¿sí? Es importante. Después viene G2. En G2, ¿qué pasa? En G2 la célula va a condensar su ADN. Aquí ya está todo duplicado y ella va a condensar el ADN. Eso es muy importante. Para pasar de G2 a M tiene un punto de restricción. Y ese punto de restricción, ese punto de control, perdón, el único punto de restricción es de G1 para S. ¿Por qué se llama punto de restricción? Porque si está danificando el ADN, para todo y se va a corregir. No puede corregir, entra en apoptosis, ¿sí? Entonces, aquí en G2 ya será un punto de control, ¿sí? Entonces, aquí en G2 es el punto de control. Ese punto de control, la célula va a ver si todo su ADN está duplicado, ¿sí? Si todo su ADN está duplicado. Y si está duplicado, entonces ella va a pasar para la fase M de división celular, ¿sí? Es la división propiamente dicha. La división celular es la fase M. Eso no hace parte de la interfase, ¿sí? La interfase es entonces G1, S y G2. La fase M es una fase, es un evento aparte. Sí, eso es muy importante en la hora de calcular los eventos, números de horas que duran en el reloj biológico, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, pasando aquí en M puede ser tanto mitosis o meiosis, depende del tipo de célula que se va a generar, ¿sí? Acá vamos a ver entonces la fase M, que puede ser la mitosis o meiosis. Aquí yo puse un jueguito, hora de jugar, el Lego de la medicina. ¿Cuál es el Lego de la medicina? Es el complejo CDK-ciclina, porque es un verdadero juego de encaje, ¿sí? El CDK es el complejo que se va a juntar con las ciclinas.
a lo largo del ciclo celular, a lo largo de la división celular, perdón, esas funciones van a promover la próxima fase de todo eso, ¿sí? Es muy interesante. Entonces, viene un factor mitógeno y instiga el complejo a unirse con la primera ciclina, ¿sí? Que es la ciclina G1. Esa va a promover la fase G1 y viene la ciclina G1S que va a promover la entrada a fase S. Entonces, la célula sensa, si está con todo su ADN perfecto, si todo está bien, pasa para la fase S. En la fase S viene el complejo CDK-ciclina S y hace con que la célula entre en replicación celular. Replicó todo el ADN, entonces ahora la célula va a ver que todo su ADN esté replicado, entra el complejo CDK-ciclina M, que es el complejo para la fase G2, para que la célula empiece entonces a condensar su ADN. De G2 para M viene el complejo CDK-ciclina M, que va a promover la entrada en la división celular. Cuando la célula ya está en la división celular propiamente dicha, viene un complejo que se llama APCC, promover la anafase, que también depende de esos altibajos de la ciclina, porque son las ciclinas que son degradadas a lo largo de eso todo, ¿no? Mire acá. Las ciclinas es que vienen montando el Lego con el complejo CDK. Entonces, imaginémonos que el CDK es un hombre muy mujeriego, que va cogiendo una novia y la deja, y después coge otra novia y la deja, y coge otra novia y la deja. Este hombre tan terrible es que va a hacer con que todas esas mujeres se muevan, ¿sí? Entonces, miren, entra la ciclina D, que es la ciclina promotora del G1, después él la deja y ella se va a degradar. Entra la ciclina G1S, que es la ciclina E, que va a promover la pasaje para S, y ahí ella, cuando pasa para S, empieza a degradar, ¿sí? Pero el CDK sigue el mismo, mire, CDK puntico negro sigue firme y fuerte. Entonces, cuando se degrada, empieza a aparecer la ciclina S, que es la ciclina A, promotora a la fase S. Entra y después empieza a degradar. La ciclina que más dura es la ciclina G1, mire. El amarillito, el puntillado amarillo. Seguida de la ciclina S, que también dura bastante tiempo, pero la que más dura es la G1. Pero todas se degradan, entran y degradan, entran y degradan. Y lo que permanece siempre constante es el complejo CDK. Por último viene la ciclina M, ¿sí? Que es la ciclina B, que va a promover la entrada de esa célula a la fase M propiamente dicha, que es la división celular. Entonces acá es un ejercicio también que nos pide para especificar los nombres y tal. Lo puse acá. Las proteínas CDK siempre constante. Después viene las que activan CDK-ciclina, la ciclina G1, la ciclina S, todo eso es lo que ya hablábamos. Y el APCC que viene después ya en la propia división celular, ¿sí? El de la APCC vamos a hablar mejor cuando vayamos a hablar propiamente dicho de las divisiones celulares, ¿sí? De mitosis y de meiosis. ¿Qué es importante saber también hablando de ciclo celular? La cantidad de cromosomas, la carga genética, la ploidía y si tiene homólogos o no, ¿sí? Porque eso puede llegar a caer, pueden tomarlo. El tipo de célula, una neurona. ¿Cuántas cromosomas tiene? ¿Cuántas?
46 cromosomas. La carga genética de esa neurona puede ser 2C o 4C, depende del punto que ella esté. Una neurona generalmente queda en 2C porque no se divide mucho, ¿sí? Casi no se dividen, casi no se regeneran las neuronas. Pero sabemos que todas las células cuando entran en el ciclo celular, en la fase G2, tienen 4C. Entonces, pues por si acaso ponen allá una neurona en fase G2, uno sabe que va a tener 4C. Y la ploidía es diploide, la ploidía no muda, no cambia, ¿sí? Hay alguien queriendo entrar, vamos a ver, perdón, ya vuelvo a compartir, vamos a dejar entrar la gente. Sí, ahí ya volvemos a compartir. Allí. Ya están viendo, ¿sí? Listo. Listo. Entonces, ¿tiene cromosomas homólogos? Sí, mi gente, tiene. ¿Por qué? Porque es diploide. ¿Por qué? Porque tiene 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque uno vino del papá y otro vino de la mamá. ¿Sí? Chévere. Entonces, en un hepatocito en interfase. O sea, en cualquier momento de la interfase. Ojo, porque G2 también hace parte de la interfase. ¡Tana! Cuando vayamos a hablar de la carga celular, tenemos que decir en todas las fases de la interfase menos G2 tiene 2C, porque en G2 tiene 4C de carga genética. Brillo total, ¿sí o no? Es diploide y tiene homólogos, porque uno vino del papá y uno vino de la mamá. Una célula intestinal en G1. Ah, qué bonito. En G1. En G1 tiene 46 cromosomas. La carga de ADN es 12 porque no pasó por la fase S todavía, no duplicó sus cromosomas, ¿sí? Es diploide y tiene cromosomas homólogos, uno de mamá y uno de papá. Una célula intestinal en G2. Ah, bonito. Ahí sí se cambió. ¿Por qué? Porque en G2 la célula ya pasó por la fase S, ya tiene esos cromosomas duplicados y está con 4C, pero continúa siendo diploide y continúa teniendo sus homólogos porque vino uno de mamá y uno de papá. Célula intestinal en metafase. Ay, Dios mío, metafase, ¿qué rayo es eso? Bueno, es ese punto donde todos los cromosomas están unidos en el fuso mitótico, que ya estamos sin pelos en la cabeza de tanto ir a China a hablar de eso, pero bueno, es 4C porque no se ha dividido, no se ha separado, tiene todo mundo allí esperando para la anafase, ¿sí o no? Solo después de la citocinesis, o sea, solo después de la división de su citoplasma, sí, de la división celular propiamente dicho, es que va a tener 2C otra vez. Entonces, ojo, está en metafase, no está en G2, pero tiene 4C porque no se terminó de dividir todavía. ¿Mm? Bueno, un cromosoma sexual, ¿qué pasa con él? Una célula sexual, perdón. Tiene 23 cromosomas. Guay, ¿pero por qué? Pero pues porque es una célula haploide. ¿Por qué es haploide? Pues para que no seamos mutantes nosotros, porque se va a juntar la célula sexual de papá con la célula sexual de mamá y vamos a continuar teniendo 46 cromosomas, ¿sí o no? Entonces, la célula sexual tiene 23 cromosomas, carga de ADN C, es haploide y no tiene homólogos. ¿Por qué no? El homólogo es justamente uno de papá y uno de mamá y solo va a ocurrir en células somáticas. En las sexuales no. Entonces aquí pasamos para el reloj biológico, el bonito, ¿sí? Es un ejercicio pidiendo que ¿qué representa el esquema? Pues el esquema ese presenta los tiempos de ciclo celular, ¿sí? Es el reloj biológico.
Y ahí viene, seguramente habrá advertido que en el gráfico se encuentran divididos sectores numerados. ¿Qué representa cada uno de esos sectores? Si sabe usted que el tiempo de interfaz es de 15 horas, el tiempo de interfaz es de 15 horas. Entonces, interfaz, ¿quién era la interfaz? La interfaz era G1, S y G2, ¿sí? La fase M no entra en la interfaz. Listo. Entonces, sabiendo que la interfaz tiene 15 horas, o sea, G1, G2 y S tiene 15 horas, lleva 15 horas. El ADN se tarda en sintetizar 5 horas. ¿El ADN se sintetiza dónde? ¿Mm? Se sintetiza en la fase S, ¿sí? Entonces, la fase S va a tener 5 horas. La fase de división comienza 4 horas después. Dura 2 horas. Entonces, 4 horas después, está diciendo para mí que la condensación, o sea, G2, dura 4 horas. Porque el ciclo celular viene G1, S, G2, M. Entonces, si la división empieza 4 horas después de sintetizar el ADN, va a empezar después de la fase G2. Entonces G2 va a durar 4 horas. Y la fase en donde ella hace la síntesis, la división es la fase M, que va a durar 2 horas. Y ahí él viene pidiendo para uno cuántas horas dura cada fase en el ciclo celular completo de esta célula. Exactamente como pusimos acá. Mire, G1 va a durar 6 horas. S va a durar 5 horas. G2 va a durar 4 horas y M va a durar 2 horas. En el caso, él está diciendo cuál es, qué representa cada campo numérico, ¿no? El campo número 1 representa G1. Un poquito más el puntillado viene después del 5, o sea, son 6 horas. Después, el campo número 2 representa S, que dura ¿cuántas horas? Que dura 5 horas. Vea que viene del 6 al 11. Después, el campo 3 tiene una maldad, porque el campo 3 es G2, que dura 4 horas, o sea, la condensación, pero está junto con la división propiamente dicha, que dura 2 horas en la fase M. Porque él tiene una duración completa, el campo 3 tiene una duración de 6 horas. ¿Y qué es que representa 4? 4 representa el G1 del próximo ciclo, ¿sí? Entonces, ahí está la maldad de eso. El 3 no es una sola fase, sino que representan más cosas, y el 4 no es la última fase, sino que es la primera fase de otro ciclo, ¿sí? Entonces, graben bien esto. Acá un ejercicio sobre el cariótipo, ¿sí? El siguiente ejercicio se presenta 2 ideogramas de mamíferos. Ideograma es la esquematización del cariótipo. Identifique los cromosomas homólogos. Primero, cromosomas homólogos. El ideograma A, ¿tiene cromosomas homólogos? No tiene. No tiene. El ideograma B, ¿tiene cromosomas homólogos? Sí, tiene. Miren, este es un par de homólogos. Este con este. ¿Y cómo sé que este es homólogo y este no es homólogo? Ay, qué hijo de madre. No, pero miren, analicen bien la forma de los cromosomas y cómo se aparean, ¿sí? Este primero cromosoma del ideograma B, como es igualito al primer cromosoma, al segundo cromosoma del ideograma B. Eso significa que son homólogos.
Mire, el centrómero, donde está los brazos, ¿sí? Los brazos de arriba, los de abajo, como son bien idénticos. Eso me está diciendo que son homólogos. Luego, el segundo par de homólogos del diagrama de la especie B, luego el tercer par de cromosomas homólogos de la especie B y luego el cuarto par de cromosomas homólogos de la especie B. ¿Qué me dice de una célula cuando yo puedo identificar los cromosomas homólogos? Volvemos acá para que sea bien bonito, ¿no? Homólogos no tiene célula sexual. Cuando una célula no tiene cromosomas homólogos, ella es haploide, tiene carga 1C y está, es un gameta, ¿sí? Eso me dice este ideograma. No tiene cromosomas homólogos, porque es un gameta. Este tiene cromosomas homólogos, porque es una célula somática. Entonces, por eso, yo consigo identificar en un ideograma, en un cariótipo, cuando miro, tiene homólogos, es del cuerpo, somática. Está en 2N. No tiene homólogo, entonces es gameta. Está en un N, ¿sí? Entonces, mire, aquí viene. Identifique los homólogos. Ya identificamos. Son 1, 2, 3, 4 pares. Tiene el ideograma de la especie B. ¿Cuántos juegos de cromosomas tiene la especie proveniente de la especie A? ¿Cuántos juegos? 1. Porque si no tiene homólogos, o es de papá o es de mamá. Y la proveniente de la B. Pues aquí tiene dos juegos. Uno vino de papá y uno vino de mamá. En función del número de juegos de cromosomas, ¿qué tipo de célula proviene el diagrama de la especie A? Ah, ya hablamos. Este es un gameta. Y de la B. Ah, esa es una célula somática. Entonces, ¿cuántos cromosomas tiene las células somáticas de la especie A? Mira, sí, la especie A es haploide, es un gameta, tiene un juego de cromosomas y su N es igual a 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos diferentes. ¿Sí? No se cuadran para ser homólogos. Entonces, el N es igual a 8. El 2N va a ser 16. Entonces, el ideograma de la especie A es una célula haploide, un gameta, tiene solo un juego de cromosomas, su N es 8 y su 2N es 16. Y de la especie B, es una célula somática, tiene dos juegos de cromosoma, es diploide, su 2N es igual a 8 y su N es igual a 4. Porque miren, uno, otro igual. Dos juegos de cromosomas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 2N igual a 8. Entonces, su gameta va a ser la mitad. Entonces, su gameta es igual a N igual a 4. Ahora vamos para el finalcito de lo que es ciclo celular, que viene a ser la apoptosis y la necrosis, ¿no? Mire, antes de hacer el ejercicio, vamos a dar una repasadita en los conceptos más importantes de apoptosis, necrosis y tal. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada, dependiente de caspasas. La cromatina de la célula se condensa, se compacta en forma globular o de media luna. Ocurre una exposición de la fosfatidilcerina que compone la membrana, la contracción citoplasmática, forman entonces las burbujas, dando origen a los cuerpos apoptóticos, que son fagocitados, sin generar mayor trastorno para las adyacencias, ¿sí? La necrosis es la muerte celular accidental. Células edemacían, ¿sí? Tienen edema, se hinchan, se rompen, se lisan, liberando su contenido en el medio extracelular.
dañando las adyacencias, y eso ocurre debido a respuestas inflamatorias que es generado después de la lisis de la membrana plasmática. La célula que sufre la necrosis, ella genera un evento en cadena y promueve la muerte de las células a su alrededor, dando origen a un tejido necrótico. Es un evento descontrolado y ocurre sin gas de energía, inclusive puede ocurrir a 4 grados centígrados, ¿no? Los marcadores de diferencia entre esos procesos. La apoptosis es descontrolada, no es descontrolada, ¿sí? Perdón. La apoptosis es controlada, programada. Y ella gasta energía para acontecer. Y no puede suceder a 4 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es una condición extrema, ¿sí? En la apoptosis mueren células individuales, o sea, no promueve un proceso en cadena, ¿sí? La célula se contrae y la membrana basal no se rompe, y la apoptosis ya se lisa, se hincha, se rompe, se daña, ¿sí? En la apoptosis ocurre la fragmentación celular y los cuerpos apoptóticos que son generados no se rompen, ¿sí? No tiene ruptura de organelas ni extravasa líquidos, no daña el líquido extracelular, no daña otras células ni nada. Los cuerpos apoptóticos son rápidamente fagocitados por las otras células, que son células adyacentes o los macrófagos, ¿sí? Dato de color. Las caspasas son enzimas proteolíticas, o sea, proteo de proteínas y líticas de lisina, de quiebra, o sea, vienen para destruir proteínas a sus monómeros, que son los aminoácidos, ¿sí? La vía tiene dos vías, la apoptosis, ¿no? Tiene dos vías, la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca es un señal que viene de afuera de la célula y esa señal puede ser, es mediada por un receptor. Dicha señal activa es una caspasa que da inicio entonces a la cascada de acontecimientos típicos de la apoptosis, pero viene de afuera de la célula, es recibida por el receptor y ahí sí activa la caspasa de adentro para acontecer. Ya la vía intrínseca, el estímulo viene de adentro de la propia célula, ¿sí? Como puede ser un daño de ADN, puede ser la pérdida de factores de supervivencia celular, estrés grave, como cuando ocurre un mal empaquetamiento en el Golgi, ¿sí? El estrés del retículo, por ejemplo, el retículo endoplasmático, hipoxia, desprendimiento de matriz celular, ¿sí? Y esa vía también es conocida como vía mitocondrial, ya que es en esa organela que empieza la cascada de acontecimientos apoptóticos en el caso de la vía intrínseca. Entonces puede ser vía intrínseca o vía apoptótica mitocondrial. Y ahí sí, vamos al ejercicio. Para un organismo pluricelular se mantenga viable, debe existir un equilibrio entre la producción de nuevas células y la desaparición, muerte de otros. Así millones de células deben autosacrificarse, hacen la automorición cada minuto, uno de los mecanismos de muerte celular conocido como apoptosis, porque es necesaria la muerte celular y es o no es un proceso regulado. Como acabamos de hablar, es un proceso regulado, controlado, y a su final los cuerpos apoptóticos son reabsorbidos por el cuerpo, ¿no? Porque las células vecinas o los macrófagos van a degradar eso, van a absorber eso, van a fagocitar eso. Y la muerte celular es necesaria para la renovación de los tejidos, para evitarse anormalidades o meras senilidades también de la célula, ¿no? La célula viejita. Bueno, ¿ante qué tipo de estímulos se puede desencadenar la apoptosis? Enumere posibles causas fisiológicas y patológicas que lleven al desarrollo de la muerte celular controlada. Aquí pusimos estímulos extracelulares como radiación, como enfermedades, como abuso de cigarrillo, bebidas alcohólicas, intoxicación, ¿sí? Muchas cosas. El estilo de vida de uno, ¿sí? O estímulos intracelulares, como hablamos ahorita, la pérdida del estímulo de supervivencia, la pérdida de telómeros
comprometiendo, ¿no? El material codificante de esa célula, esas cosas. ¿Y en qué momento del ciclo celular se toma la decisión de iniciar la apoptosis? En el punto de restricción. Como hablamos allá arriba, la célula va a censar. Si está todo bien, ella sigue para las divisiones. Si no está, ella entra en un proceso de congelación, queda en G0, que llamamos, porque se queda estática y tal, como por ejemplo las neuronas, están todo bien, pero se quedan en G0. La gran mayoría se queda en G0. Aunque la muerte celular ocurre de manera constante en un organismo, las células que están muriendo por apoptosis no siempre son vistas in situ. In situ significa en el cuerpo humano. Cuando yo voy a hacer un esfregazo, un microscopio, cuando voy a ver si alguna cosa que surgió, que tuvo apoptosis, yo no veo los cuerpos apoptóticos, yo no veo qué pasó aquí, ¿sí o no? ¿Y por qué? Pues justamente se debe a la rápida acción fagocitaria que sufren los cuerpos apoptóticos in situ. O sea, el cuerpo va a reabsorber todo aquello muy rápido porque no es para que se quede allí dando sopa, ¿sí? No es para que se quede allá de bobera, es para que el cuerpo lo use otra vez. Entonces, la exposición como tal es esa. Espero que les haya gustado a todos. Podemos abrir para preguntas, si quieren abrir los micrófonos, si quieren hablar algo, ¿sí? Ahí voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Ah, listo. Sí, Natachi, es Kakaroto, uno de nuestros gatitos. Entonces, los temas de las otras reuniones, voy a poner acá que alguien había preguntado. Deja ver dónde está mi gente. Si quieren hacer preguntas, quieren hablar algo, pueden abrir los micrófonos, pueden abrir cámaras, como quieran, ¿no? Yo. Ay, Camila, muchas gracias. No, imagino. Qué bueno que les haya gustado. Mire, ahí están los temas, ¿sí? Ay, qué bueno, sí. Me quedo feliz que les haya gustado, que les haya servido. Ah, sí, pues pongan micrófonos, abran micrófonos, pueden hablar. Yo creo que queda más dinámico, ¿sí o no? Bueno, que hable Juan Pablo primero del oral, después hablo yo, ¿sí o no? Si quieren, venga que te acá. O te pongo así. Pues en el oral, o sea, primero la instancia escrita, ¿no? Ahí en el entorno, con cámaras, con micrófono, y ahí uno pasa y ya de una, ellos le dicen si pasó, si no pasó, y entonces le marcan un horario y le mandan un email con un link para entrar ahí a la clase, ¿no? En la clase ellos ya tienen el orden ahí, entonces le dan a uno una hora y a esa hora se conecta y ahí ya es la evaluación, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó con dos maestras, ¿no? Y a mí lo que me estaban preguntando era acerca de la membrana plasmática, que
qué la conformaba. Me preguntaron que si era asimétrica, los lípidos, qué lípidos habían en la membrana, en la externa, ¿no? O sea, en la membrana plasmática. También en qué estado se encontraba a mayor temperatura, a menor temperatura, esa típica pregunta que sale en los parciales de que se tiene un cultivo de células a 20 grados y otro a 30, y entonces en qué estado se va a encontrar la membrana a 30 grados y en 20, que tiene que ver con las cadenas cortas y largas, ¿no? Y los dobles enlaces, y el estado de gelo, el estado más líquido. Eso estaba preguntando más que todo sobre eso, sobre los qué tipo de proteínas se encontraban. Me preguntaron también si tenía carbohidratos, hidratos de carbono anclados en la membrana y para qué servían como señalizadores, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se estaban preguntando, pero a veces, digamos, cuando a uno se le olvida algo, no sabe, por lo menos en cuanto a mí, en cuanto a Ágata, fueron tranquilos los maestros, ellos le ayudan a uno, le dicen que tranquilo, que todo bien, o sea, no tiene problema. Lo bueno del oral es eso, que uno puede llevar la conversación, inclusive en varias ocasiones que yo no me acordaba o no sabía algo que me estaban preguntando acerca de la membrana, yo direccioné un poquito hacia algo que yo ya sabía, que sabía bien, por ejemplo, algo relacionado con las proteínas intermembrana o algo con el citocromo P450 que está ahí anclado en la membrana, para la síntesis de lípidos, del retículo endoplasmático, cosas así. Entonces, el maestro ve que uno tiene entendimiento de otras cosas, pero después le dice a uno, no, pero estamos hablando de aquí afuera, no estamos entrando allá en esos procesos ahí. Pero ellos dan la apertura de uno hablar y de uno direccionar de pronto el tema hacia otra cosa que uno sabe, no es rígido como un choice, que es sí o no y ahí quedó, ¿no? Entonces le dan a uno esa apertura y eso es bueno. Y pues, o sea, más que todo fue eso que me preguntaron acerca de la membrana, nada más así, no fue así. También me acuerdo que me preguntaron si preguntaban muy fino las cosas. No, yo creo que ellos quieren es que más o menos uno tenga el concepto de las cosas, de lo que le preguntan, tenga el entendimiento de la materia en general, ¿no? Porque para hablar, por ejemplo, de un litio, uno tiene que saber qué es un litio, a dónde está o qué hace, ¿no? Más o menos. Entonces, que tenga un entendimiento más o menos de la materia, ¿no? Y pues del tema que le pregunten. Pero, por ejemplo, le pueden preguntar acerca de algo que de verdad uno no sabe, pero entonces, si ven que uno no sabe, ellos lo direccionan o reformulan la pregunta, porque me pasó también con una pregunta, que me preguntaron algo y de la forma que lo preguntaron fue confuso. Entonces después la maestra reformuló la pregunta y ahí sí entendí y entonces la pude responder, ¿no? Eso depende, pero la vuelta es no quedarse uno nervioso, hay que estar tranquilo y estar, o sea, sabiendo que los maestros están ahí y son buena gente, así, no están ahí reclamando y exigiendo así cosas muy finas, por lo menos en esta experiencia, ¿no? Que ahora Ágata va a decir la de ella y es similar, o sea, los maestros no están ahí para hacerlo perder a uno, ellos intentan sacarle a uno la respuesta de varias formas, ¿no? Y si no, entonces redireccionan. Y si definitivamente uno no sabe, ellos van a preguntar de otro tema. Y a veces con un solo tema es suficiente, pero si ellos ven que está como medio flojo, entonces van a preguntar de otra cosa, ¿no? Pero pues yo sí creo que es importante mirar, digamos, las uniones celulares, desmosomas, semiosmosomas, o clubes, todo eso, ¿no? Todas las organelas, saber las funciones que hacen, por ejemplo la vía de comunicación endocítica y excretora, por ejemplo, a través de las vesículas, todo eso es importante, yo creo que es bien tomable. El ciclo celular, o sea, eso es algo, yo ya tenía eso preparado como unas debajo de la manga por si cualquier cosa, ya estaba el ciclo celular ahí con la división celular,
el APCC, todo eso, ¿no? La división Mitosis, celular mismo, las cromátidas, todo eso que vamos a ver ahí en mitosis y meiosis, todo eso es importante porque eso es fijo que cae, por lo menos en el escrito, eso siempre cae. Entonces, pues, yo creo que es eso, ¿no? Que si tienen alguna pregunta o no sé si presente, habla tu experiencia. Si quieren preguntar algo, pues ahí siempre pueden abrir el micrófono, gente. Mire, ahí se presentó Naruto. Ese es el otro gato. Bueno, mi experiencia con la final también fue chévere, pero fue en la primera mesa, entonces yo creo que estaban más empolgados, porque a mí sí me preguntaron muchas cosas. En el examen escrito de la mesa que di yo, si uno alcanzara 7, no me acuerdo ahora si era 6 o si era 7, no iba para oral, ¿sí? Pero si no, menos que eso sí iba para oral. Y yo fui a oral, porque el examen escrito sí estaba, re fino, ¿sí? Entonces, en la oral, la maestra me miró así, me dijo, ¿qué te pregunto? Yo casi la dije, pues no, pues deja hablar entonces, ¿no? Que yo hablo cualquier, yo hablo lo que me gusta más. Pero entonces ella dijo, no, pues porque es tan grande el tema que no sé qué te pregunto. Y entonces me empezó preguntando justamente sobre el ciclo celular y cómo pasaba y qué pasaba. Y después me preguntó de un salto completo, ¿no? Me fue a preguntar sobre la cadena respiratoria. Y ahí cuando vino a hablar de la cadena respiratoria, que yo empecé a explicar y tal, y cuando estaba explicando sobre cómo pasaba los ATPs y tal, por la ATPasa, entonces ella me vino a preguntar y que yo explicara sobre el desacoplante, qué pasaba con el desacoplante. Entonces ahí empecé a explicar sobre el desacoplante y tal, y así, muy suertuda yo, porque nosotros habíamos repasado muchas veces la cuestión de esos, de la cadena respiratoria, del acoplante. Y sí, o sea, no necesita ir fino en el tema, pero que tenga una idea general de lo que es, que le pueda pintar el cuadro, sí, con puntos clave de los acontecimientos. Ellos no están para destruirnos, yo he percibido eso, ¿sí? Al revés, ellos enseñaron bien, a mi punto de vista sí enseñaron muy bien los de biología, y quieren que uno sepa el básico, que uno tenga en su cabeza claro la cosa, ¿sí? No quieren hacer perder a uno, eso con certeza. Después me preguntó sobre de genética, me preguntó bastante cosas de genética, esos conceptos que pusimos ahí, la diferencia de ploidía, de somía, sí, o sea, ¿por qué llamarse triploidía o qué es triploidía, qué es trisomía, sí? ¿Para qué servía el cariótipo? Que los cromosomos homólogos, sí, esos conceptos, ellos son importantes, uno tener claro, para no mezclarse, porque por ejemplo, una neoploidía puede ser una trisomía o una monosomía, ¿sí? Una trisomía sería una neoploidía con la diferencia para más y una monosomía es una neoploidía con diferencia para menos. Pero no tiene nada que ver con con la ploidía, ¿no? Con haploidía o diploidía o triploidía, porque ese es el número natural de cromosomos que tiene la especie. Entonces esas diferencias uno tiene claro, haploidía, diploidía, triploidía, y tener claro, aneuploidía, son somías, ¿no? Trisomía y tetrasomía, ¿no? Y tal, que son monosomía, que son anormalidades.
Entonces, sí, me he pedido bastante para explicar toda esa cuestión de la genética, del ciclo celular, de la cadena respiratoria, ¿qué más? El lisosoma y el peroxisoma. Ay, y ella fue allá en las organelas. Fue allá en las organelas y empezó a decir que cuál era quién fagocitaba, ¿sí? En las células y tal. Y entonces ahí hay que tener cuidado de no mezclar el lisosoma con el peroxisoma y el complejo, el retículo endoplasmático liso, ¿no? El retículo endoplasmático liso que va a detoxificar las sustancias tóxicas liposolubles, ¿no? Y el peroxisoma que va a detoxificar las sustancias tóxicas hidrosolubles, ¿eh? Y el lisosoma nada, no detoxifica nada, saquen el lisosoma de ahí, porque eso me jodió, porque yo metí el lisosoma y la maestra solo me puso la mano así que yo del lisosoma y yo, no, pero el lisosoma me fui escabullendo. Pero porque el lisosoma hace fagocitación, ¿no? Y hace la cuestión de la pinocitosis y todo más. Y yo quería hablar para hablar más, por hablar más, hice de menos, ¿sí? O sea, nada, el lisosoma, nada, no lo metan ahí. Entonces, tener claro la función de las organelas es chévere también, ¿no? Para no enrollarse uno. Y no hablar más, hable solo lo que sabe, solo lo que es de ese tema, no vayan para otro tema que no dominan o que tienen alguna duda, ¿sí? Porque entre más habla uno, o si uno sabe algo así un poco más fino, entonces ellos van yendo más y más y más, sí, más al fondo. Eso fue lo que me pasó con genética. Porque de genética sí, a mí me gusta, me encanta, el ciclo celular también me encanta. Entonces yo fui dando corda, yo fui hablando y hablando más. Entonces me fueron cobrando más de eso y querían saber qué más sabía y ahí sí fueran más finos y tal, ¿sí? Pero me escabullí del lisosoma por completo, porque él no tenía nada que ver con la detoxificación, ¿no? Yo quería solo decir que él hacía también una especie de limpieza y tenía la autofagia y tal, pero ella no quería escuchar de eso porque él no está junto con los detoxificantes, digamos así, ¿no? No, entre más, mejor, no, entre más habla uno sin tener la verdadera certeza, entonces mayor chance de uno equivocarse, ¿no? En alguna cosa, eso sí, es cierto. Entonces hay sí que tener cuidado. Sí se puede hablar más, y se puede hablar más de un tema que uno domina bastante, o ir encaminando la conversación. Por ejemplo, cuando yo estaba hablando de genética, yo soltaba las palabras que tal vez ella pudiera interesarse en querer saber qué era eso, si yo estaba hablando solo por decorar, no solo que estaba hablando por hablar, ¿sí? Por ejemplo, cuando ella me preguntó qué era un cariótipo, yo dije que un cariótipo era un examen que se hacía para visualizar los cromosomas, ¿sí? Y que a través de las bandas y de los locis, sobreponiendo el cariótipo del papá y el cariótipo de la mamá, saldría el cariótipo del hijo, que servía para hacer el examen de paternidad por ese motivo, ¿no? Y que el loci, que cada cromosoma, que de dónde viene la codificación, que codifican por tal gene, que mayúsculo, minúsculo, que homocigoto, que heterocigoto, y le fui dando a eso que me gusta tanto, y le fui diciendo del aneuploidía, de la ploidía, que el cariótipo también servía para mirar las anomalías cromosómicas, y las anomalías podría ser una trisomía, por ejemplo, y que era diferente de la diploidía o ¿sí? De la tetraploidía. Y ella, ¿qué es ploidía? Entonces fue preguntando encima de lo que yo estaba diciendo, también para saber si yo sabía de lo que estaba hablando o si estaba hablando pura cháchara, ¿no? Entonces, cuando empiecen ustedes a soltar cosas, suelten cosas de lo que saben, de lo que después tienen repertorio
para seguir explicando si se pregunta algo del mismo tema que está hablando. Eso también me pareció interesante. A eso era lo que me refería yo cuando decía que uno intenta direccionar la conversación hacia algo que uno no sabe, como cuando uno busca en Google algo y le coloca alguna cosa que uno está buscando, entonces ahí esos meta tags de Google van a buscar por letra o por palabra. Entonces uno está hablando con el maestro ahí y uno le va botando palabras clave que de pronto el maestro coja una de esas y usted le va a preguntar algo a uno de esos y uno dio esa palabra clave y es algo de un tema que uno sabe más, ¿no? Que uno preparó más y entonces ahí va a ser bueno para uno porque lo va a direccionar hacia ese lado y ahí ya uno va por un lado más seguro, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es nuestra experiencia de las finales. Creo que también es importante saber las proteínas principales que hay en cada, por ejemplo, en las células de unión, en la membrana plasmática, en las organelas, sí, y la función de las organelas. Y eso de la comunicación celular, cómo se comunica, por ejemplo, quiénes se comunican, por ejemplo, en esa vía endocítica que estaba diciendo, ¿no? Que el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, el lisosoma, todos son a través de vesícula, ¿no? Y el exterior celular, todo ese tipo de cosas. Y pues yo creo que es bueno uno, digamos, montar un tema que ya uno tiene un conocimiento, ya tiene muy fuerte con eso, ya lo domina un poco más y reforzarlo, aunque también mirar los otros, ¿no? Pero tener por ahí unos 3, 4 temas así importantes, como ciclo celular, como comunicación celular, todo eso de las proteínas G, todo eso, la síntesis de las proteínas, todo eso. Todos esos temas así claves, tenerlos más o menos, uno tener un conocimiento más o menos por si llega a caer, ¿no? Y para uno poder direccionar de varias maneras, porque a veces el tema no le deja direccionar para todos lados, pero con certeza con alguno de los que uno sabe si pueden. Entonces ahí le ayuda. Pues sí, yo creo que eso. Bueno, eso, ahí si alguien quiere hablar algo más, así. Si no, terminamos acá. ¿Sí? Bueno, entonces muchas gracias a todos los presentes. Oh, nos alegramos sí, de poder colaborar un poquito. Sí, nos vemos en la próxima entonces. Chao, profesor. Chao, feliz noche.